Buenos días, Javier. Bienvenido acá a Wambra Radio. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues son tiempos en los cuales yo creo que la organización social es la única que puede dar respuesta a la arremetida de la derecha, porque es lo que uno viene observando que el gobierno nacional quiere implementar a partir de reformas, algunas más groseras, otras más graduales, pero ciertamente tiene una intención de acomodar el escenario político a su favor. Y lo único que puede detener esa oleada realmente es la organización social. Y por ahora, pues realmente no se observa que, salvo ciertos elementos de la izquierda que han podido parar frente, pero no se ha organizado todavía el colectivo frente a las posibilidades de lo que la derecha quiere implementar, que yo creo que no tiene un programa claro, pero tiene una propuesta de intereses. No, la derecha, a diferencia de la izquierda, tiene comunidad de intereses. La izquierda tiene una comunidad de ideales. La comunidad de ideales es mucho más difícil de que fructifique porque cada ideal puede ser diferente. Los intereses suelen ser más comunes, centrarse en lo económico. En eso la izquierda tiene una ventaja sobre la derecha para buscar la unificación y el planteamiento de ciertas reformas. Igual hay peleas dentro de la derecha. Uno ve a Nebot peleándose con Lazo. Claramente hay una pelea dentro de la derecha. Pero la comunidad de intereses hace que la pelea sea menos intensa que lo que podría ser en el mundo de las ideas que la izquierda disputa. Ujú. Ahí hay un escenario mucho más fuerte de disputa que en ocasiones lo que hay dentro de la derecha, ¿no? Sí, Pero en todo caso, lo que uno observa es que la derecha está tratando de implementar su modelo económico, no necesariamente con un plan consistente. Yo creo que Lazo no ha llegado con un plan consistente, que es algo increíble después de pelear por la presidencia 8 años, pero creo que no ha llegado realmente con un plan consistente, no se observa ese plan consistente, lo está armando a retazos, aparte el código este que presentó es una barbaridad, realmente, ujú. es una barbaridad, eso de que el empleador tenga que recibir un pago de aquella que despide, es una cosa nunca antes vista, creo yo, en el derecho laboral. Realmente nunca pasó tampoco, obviamente eso no podía pasar, yo me imagino que ningún legislador podía aprobar eso, pero el hecho de que lo hayan propuesto es increíble. Ujú. O Javier, sea, yo creo que esa y reforma nunca ha sido implementada. Javier, y esta primera parte que comentas sobre los intereses, sobre los ideales, centrándonos en los bloques diversos de izquierda, las actorías de izquierda en el país, el gobierno ha venido negociando estos acuerdos justo con invitaciones más particulares. Lo veíamos conversando con la izquierda democrática hace semanas o hace días atrás. Veíamos conversando también el gobierno con algunos asambleístas del bloque de Pachacuti. Es esta búsqueda de generar acuerdos políticos que finalmente es legítima en la política, pero que también nos da mucho que pensar cuál es la consistencia en bloque desde este proyecto de izquierda o de izquierdas, que es diverso, plural, pero finalmente encontramos por ahí algunas contradicciones. Y otra cosa que nos hace notar también como esta falta de articulación es la presencia en las mesas de diálogo. Ayer, importante la ausencia de algunos dirigentes de sindicatos, de trabajadores y trabajadoras, que ya habían tenido una reunión anterior con el presidente de la República. Entonces, estas negociaciones, ¿cuál es la estrategia política? La pregunta iría por ahí. ¿Cuál es la estrategia desde la presidencia de negociar por bloques o individualmente? O sea, yo creo que es desactivar problemas, ¿no? Tratar de traerlos a su cancha y conversar y buscar algún tipo de acuerdo mínimo y tratar de desactivar el problema. En ese sentido es política en estado puro, no hay realmente mucho que reclamar ahí. Para mí el verdadero, digamos, conflicto ocurre cuando uno entiende que esta dinámica realmente va a ser insuficiente por la forma como están planteadas las cosas. O sea, realmente ayer un mensaje realmente horrible cuando sacaron a toda la prensa. Yo creo que si eso hubiera ocurrido en otro gobierno sería un escándalo. Como pasa en este, tal vez lo dejan pasar, pero realmente es feo que el acuerdo al que llegan las fuerzas políticas no pueda ser transmitido de manera directa. ¿Qué tienen que esconder? ¿Por qué no puede ser transmitido de manera directa? Se pregunta uno, ¿no? Como ciudadano. Y creo que es un mal mensaje, pero me parece que, que la política hoy en día tiene ese tipo de
de limitaciones, porque precisamente la autoridad en el poder quiere esconder algunas cosas, algunas relaciones o algunas soluciones. Las relaciones o el antecedente necesario que quiere esconder es los Pandora Papers. Es increíble cómo la prensa en este país ha logrado minimizar un problema que de otra manera o en otras condiciones hubiera sido un escándalo. En otros países es un escándalo frente a sus propias autoridades. En otros lugares instituyen autoridades por este tema, como en Badalona o en Chile, que están enjuiciando al presidente por este tema. Y aquí parece que fuera como están molestando al presidente, no lo dejan gobernar. Y es algo increíble, porque realmente pues uno entiende que ese escándalo merece una atención. Y no necesariamente la destitución del presidente, ojo, no quiero llegar necesariamente allá, pero por lo menos una discusión pública abierta y desinhibida, entender qué pasa cuando un presidente de un país tiene activos en otra parte porque no confía en su propio país y porque hoy en día los puede seguir teniendo y no los trae, o en fin, una discusión abierta. ¿Por qué está eso así? ¿Por qué ocurrió de esa manera y por qué no se puede resolver de esta otra manera? ¿Por qué no se resolvió como dice la ley, en realidad? Esa sería la verdadera pregunta. Pero bueno, en todo caso, creo que la ciudadanía en ese sentido merece muchas más respuestas de las que le ha dado el Ejecutivo. El Ejecutivo se ha realmente limitado a mandar mensajes por su Secretaría de Comunicación y no ha hecho mucha referencia a este tema, cuando realmente es un tema que creo que la comunidad, la ciudadanía tiene que tener una respuesta y recibir un comentario, una explicación, una explicación, realmente es una explicación por parte de su mandante de por qué tiene de esa forma los activos de su banco, de sus compañías en el exterior. Creo que esa respuesta no ha sido dada, creo que la merecemos, además. Ahora, Javier, Ecuador se encuentra también en un escenario permanente de confrontación, pero una confrontación que a ratos no parece tan directa. O sea, muchas de las veces, por ejemplo, la prensa espera el llamado al levantamiento, que las organizaciones indígenas ya mañana se proclamen en levantamiento permanente. Sin embargo, vemos que eso no pasa y es como que todavía, digamos, un escenario de protesta social, de paro nacional, todavía está ahí como en veremos, no termina de cuajar, digamos, todavía esta idea de un regreso, por ejemplo, de octubre, todavía no termina de ver las condiciones. Pero del otro lado, asimismo, tenemos también un gobierno que está acusando de formar guerrillas, de grupos vandálicos, de grupos... Entonces, ¿cómo esperar de alguna manera que existan acuerdos en ese escenario de confrontación permanente? Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que el gobierno va a estar abocado a una muerte cruzada en el corto plazo. Mi idea, mi proyecto de país es que dentro de poco va a haber una confrontación. De hecho, existe hoy en día una confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, y que en algún momento eso tiene que saldar por alguna de las vías constitucionales que da el artículo 130, el artículo 148. Cada uno tiene que explorar el suyo, el Legislativo el suyo, el Ejecutivo el suyo. Yo creo que el Ejecutivo va a terminar decidiendo eso por la forma como se va a dar la disputa con el Legislativo. Esto es un tema clásico de pugna de poderes que no es nuevo. El único episodio en la historia en que esto se limitó o se eliminó fue la Revolución Ciudadana, y eso porque la Revolución Ciudadana acumuló un número de legisladores que evitaba este problema, simplemente por una cuestión matemática. Pero antes de eso, los legislativos y los ejecutivos tenían disputas muy intensas. La primera de ellas fue entre Roldós y Bucaram, el 79-81, cuando Asad Bucaram, no Abdalá, el tío de Bucaram, era el presidente de la Asamblea y Roldós era el presidente. Ahí se acuñó el término pugna de poderes, que era la disputa precisamente entre Ejecutivo y Legislativo. Eso lo estamos viendo ahora de nuevo. Se reitera lo que pasó con Roldós Bucaram, con Febres Cordero, luego con Borja, luego con Durán Ballén, luego con Palacio. Habrá que recordar que Palacio, antes del Justo de Correa, quiso implementar una serie de reformas y el Legislativo se las negó. El Legislativo permanentemente ha entorpecido la labor del Ejecutivo y el Ejecutivo se ha cansado de eso. La respuesta de Correa fue crear una asamblea constituyente. Mi apuesta es que Lasso va a apostar o a ejecutar
lo que la Constitución le faculta, que es la muerte cruzada. Cuando el legislativo quiera plantear el juicio político por la misma causal que el Ejecutivo podría usar contra el Legislativo, Lasso no se va a quedar dormido en los laureles y va a aplicar esa norma. Para mí eso pasa en algún momento, no sé si antes de fin de año, pero eventualmente en los primeros meses del próximo año, porque realmente la situación no va a dar para más. Esto va a ser permanente materia de discusión. Tu pregunta va a ser la pregunta de todos los días de aquí a fin de año. ¿Qué pasa entre el Legislativo y el Ejecutivo? ¿Cómo se resuelve esto? Y eso no tiene una solución fácil. De hecho, no la tiene. La única solución es una solución tajante. Y yo creo que la va a tomar Lasso en algún momento, de decir, elimino a esta gente y gobierno por mi cuenta durante el tiempo que me faculte la ley y luego veremos. Luego lo veremos si en la nueva elección la gente lo elige. Yo creo que no lo va a elegir, va a ser un gobierno breve. Pero por lo menos a poder durante 6 meses hacer su plan de gobierno, ¿no? Que ahorita mismo el legislativo no lo va a dejar, no como él quiere. Y a ratos, Javier, da esa sensación de que Lasso justamente no quiere gobernar el país, es decir, no quiere encarar crisis carcelaria, temas de desnutrición, migración, es como que esquive esos temas, pero claro, digamos, como tú dices, se enfrasca en esta pugna de poderes, pero por otro lado esquiva esos problemas importantes del país. Entonces, ¿cómo se puede caracterizar ese gobierno de Guillermo Lasso? Es que no quiere enfrentar esos temas porque no son de fácil solución. Prefiere esquivarlos por ahora. Obviamente le pasan factura, porque la seguridad, alguien tiene que pasarle esa factura. Cintia Viteri, por ejemplo, en Guayaquil, insiste que no es tema suyo. Tal vez logre evitar que la mayor parte de la factura pase a ella, pero algo le pasa a ella. Pero la idea de que el gobierno central tiene que ver con eso y que tiene una relación directa es importante. La mayoría de la gente asocia al Estado con la seguridad, ni siquiera con la seguridad social, sino simplemente con la seguridad física de que puedas caminar y no ser asaltado. Ya con eso la gente dice, bueno, mi Estado me cumple. Pero si con eso no te cumple, obviamente tienes un Estado fallido, un Estado problemático. Y eso yo creo que existe ahora en Ecuador. Lasso no se quiere hacer cargo de eso porque es muy costoso, obviamente, en términos de legitimidad política, de credibilidad, pero es algo que eventualmente va a tener que enfrentar, llegado el caso. Por ahora, creo que prefiere relamerse en la idea de su vacunación y de una idea de tratar de modernizar al país con unas reformas más o menos liberales, pero realmente no es que haya hecho un cambio trascendental. Ha hecho lo mínimo que tenía que hacer un gobierno responsable, que es vacunar. Eso hay que reconocerle eso, hay que pasar la página de eso, porque el gobierno es mucho más que la vacunación. Eso no lo hizo el irresponsable Moreno, porque Moreno era un irresponsable directamente, era un tipo que no le importaba a los ciudadanos. Estaba ahí puesto por otra persona y duró 4 años por otras personas, no por él mismo. Él ni siquiera quería gobernar y se le notaba además. Nos despreciaba como ciudadanos. Él no nos quería y por eso durante mucho tiempo dejó de lado la vacunación. Eso está claro, él lo dijo además. Quería un mejor pueblo para gobernar. Javier, así de contundente. Javier, finalmente... queda mucha duda lo que sucedió ayer en este segundo encuentro importante entre estos sectores de representación social y política. Me refiero, y en estas figuras más concretas de el presidente Guillermo Lasso, justo por su representación de presidente, y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa. Se da en un contexto de contradicciones, y lo que no terminamos de comprender un poco es la duda que siembra sentarse, este acto incluso simbólico de sentarse, luego de algunos calificativos del discurso que ha manejado el gobierno nacional, y hasta dónde puede sostenerse este espacio de consenso, de diálogo, cuando las contradicciones son mayores. Y cito nada más, justo algunos comentarios que teníamos ayer en redes sociales, hablan de esta ya no legitimidad que podría tener al acercarse al gobierno estas organizaciones. ¿Esto es así? No estoy tan seguro. Yo creo que realmente hay que hacer un esfuerzo de sentarse con el contrario. Creo que eso es democrático. Creo que por ese lado yo no le veo críticas al gobierno. Creo que hay que criticar el resultado de las negociaciones o de las conversaciones. Pero sentarse con una persona con la que tengas contradicciones casi insalvables, porque creo que ese es el caso, pero puntos posibles de acuerdo, aunque sean mínimos,
creo que es sano y responsable, es lo que requiere una democracia, aunque nos cueste. Realmente Ecuador es un país muy difícil de llegar a acuerdos. Es increíble que la palabra Ecuador sea la palabra acuerdo ordenada con otras letras y que sea tan refractario a llegar a ese contenido, al acuerdo. Somos un país de desacuerdos permanentes, de disputas permanentes. Y está bien, por una parte, disputar las cosas. Yo creo que estar indignado es la condición necesaria para cambiar las cosas. De hecho, creo que a Guayaquil les falta una buena dosis de indignación sobre el estado de cosas de la ciudad, por ejemplo. Pero creo que al mismo tiempo, volviendo a la pregunta que tú me planteabas, creo que el escenario de conversación parte de desigualdades notables. Me gustaría que sea diferente, por lo menos en transparencia. Creo que el gobierno perdió unos bonos ayer, unos puntos ayer, cuando sacó a la prensa de una conversación abierta y desinhibida, que es como tiene que ser, la discusión de temas públicos y particularmente de sus autoridades. ¿Por qué esconder? ¿Por qué no mostrar a la gente cómo puede llegar a un acuerdo con alguien de bases populares? ¿Por qué? ¿Qué le vas a ofrecer que no puedes contarnos? A mí me deja mala espina realmente que no se haya podido hacer en esos términos, porque fue los términos que exigió la gente que se quiso reunir con él. Y luego simplemente usó la fuerza para sacar a los policías, a los periodistas y mandarlos a otro lado. Si hacía eso un gobierno de izquierda, era un escándalo. Como lo hizo Lazo, pasó de alivio. Como pasaban de alivio las violaciones a la libertad de expresión en el gobierno de Durán Ballén. Esto es cíclico. Cuando la derecha gobierna, estas cosas pasan de alivio. Cuando gobierna la izquierda es cuando se hacen notar. El tema de la libertad de expresión en particular es un caballo de batalla típico de la derecha. Es una pena, porque es un derecho hermoso, que debería servir para todos y particularmente para el cambio social. Pero la derecha se lo apropia y coopta a organismos como la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana para que le sirva a sus propósitos de criticar a los gobiernos de América Latina cuando no se ajustan a los intereses. En ocasiones, obviamente, es necesaria esa crítica. Por ejemplo, ese organismo criticó a Correa muchas veces y muchas veces tuvo razón frente a lo que hacía Correa. Pero no quiere decir eso que hoy en día tenga que quedarse callada esa organización o cualquier otra frente a lo que acaba de pasar. Para mí eso es una señal tremenda o terrible de falta de transparencia de un gobierno que debería ofrecer otras cosas a su ciudadanía. Si vas a cambiar las cosas, tienes que mostrarnos cómo, por qué, bueno, el dónde es el Palacio de Carondelet, pero cuáles son las circunstancias en las cuales se va a dar eso, cuál es el contenido de ese cambio y hacerlo público. Creo que es lo que merecemos. Javier, muchísimas gracias por esta entrevista bastante clara y sobre todo nos quedamos con esta idea, ¿no? De cuán claro, cuán Ecuador del encuentro se está construyendo en este nuevo gobierno de Guillermo Lazo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Ojalá que sea un Ecuador del encuentro con transparencia, porque si es un Ecuador del encuentro que se encuentra en una buhardilla o en un rincón, no nos sirve. Al menos a los ciudadanos no nos sirve. Le servirá a la camarilla en el gobierno para hacer sus chanchullos, pero el ciudadano tiene que saber. Y eso es clave. De acuerdo, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Javier Flores, el analista político.